8:06 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados, el asambleísta de Pachacutic, doctor Ricardo Vanegas, el ingeniero César Ron, ex asambleísta, y también este invitado, el doctor Ramiro García Falconi, jurista, penalista, subdecano de jurisprudencia en la Universidad Central del Ecuador. El tema que queremos abordar: ¿cómo se pretende resolver en la Asamblea el juicio político a 3 vocales del Consejo de la Judicatura? Lo cierto es que el presidente de la Asamblea se apresuró, Virgilio Saquicela, a cerrar sin escuchar a nadie cuando se pedía legítimamente, legalmente, la reconsideración en la misma sesión, o como también se puede hacer en la siguiente sesión, la reconsideración. Como no hubo los 92 votos que necesitaban, hubo 87, simplemente se cerró violentamente la sesión hasta esperar lo que ayer hubo pronunciamientos. Esto es para el registro histórico. El correísmo está empeñado en conseguir al menos 5 votos para lograr los 92. Por cierto, el país deberá estar pendiente quiénes son, si así asumen esos 5 votos, para decirles a cambio de qué ustedes van a votar, van a cambiar su voto, cuando el correísmo públicamente ha dicho que está tras la casa de esos votos. Esta es la realidad que estamos viviendo en el Ecuador. Y quisiera empezar, luego de dar la bienvenida a los invitados, con el señor asambleísta Ricardo Vanegas. ¿Qué está pasando en este momento en la Asamblea? ¿Por qué no se convoca todavía, quizás esperando el señor Saquicela, que haya los 5 votos para convocar a la próxima Asamblea? ¿Qué está pasando en la Asamblea Nacional? Muy buen día, asambleísta Ricardo Vanegas. Buenos días, don Miguel. Buenos días, César. Mire, lo que ha sucedido la semana pasada es que la mayoría, UNES, Social Cristiano y Saquicela, llegaron a una sesión pensando que tenían no 100 votos, ¿no? Luego hablaban de 96 y terminaron en 87. Pero Pachacutic ha tomado una decisión colectiva ya en este juicio político. Cuando Saquicela se dio cuenta que no tenía los votos y para evitar la reconsideración cerró abruptamente la sesión. Y ha empezado una cacería de brujas, haciendo ofrecimientos y llamando a los asambleístas para que cambien su posición. Pero eso no va a suceder. Nosotros estamos firmes en nuestra posición y más bien hemos requerido por los medios democráticos al presidente de la Asamblea que él convoque a la sesión 798 para nosotros pedir la reconsideración. Le reitero, por más esfuerzo que tengan desde Bélgica y desde Mocolí, las cosas están dadas ya en la Asamblea Nacional. Es decir, no cree que cambie. Ahora, hagamos una lectura, señor asambleísta Ricardo Vanegas. ¿Cómo cerró abruptamente el señor Virgilio Saquicela, apresuradísimo, la sesión del jueves pasado? Presidente, que contamos con la siguiente votación. Tenemos 87 votos afirmativos, 0 votos negativos, 0 votos en blanco y 49 abstenciones. Por tanto, no ha sido aprobada la moción y resolución de censura y destitución presentada por la asambleísta Rebeca Viviana Velo Ramírez. Gracias, señor secretario. Gracias, señores asambleístas. Se clausura la sesión. Buenas noches. ¿Por qué abruptamente corta? ¿Porque no salieron los 92 votos y para dar espacio a la siguiente sesión, asambleísta Vanegas? Bueno, primero creo que él, después de que cerró la sesión, debe haberse tomado alguna pastilla porque él no se imaginó el resultado, ¿verdad? Usted tiene que ver el contexto, la cara de los asambleístas de UNES y de Social Cristiano. Ellos pensaban que tenían 92 votos y eso no pasó. Y sabían que si se mantenía la sesión íbamos a pedir la reconsideración y todo quedaba sellado. Ahora, ellos han creído que con el transcurso de los días pueden cambiar la votación de los 50 asambleístas, porque 49 se abstuvieron y uno no se conectó. Si no me equivoco, el que no se conectó fue el asambleísta Hugo Cruz, que ha fallecido ayer, ¿verdad? Entonces,
Eso no va a cambiar. La posición nuestra es muy firme y le hablo de los 19 asambleístas Pachacuti que esperamos para la siguiente votación poder llegar a 21 o 22. Esa es nuestra aspiración. Es más bien subir el número de asambleístas Pachacuti que vamos a estar en contra de la reconsideración. Bienvenido al ingeniero César Ron, ex asambleísta. Bueno, usted mirando los toros de lejos, ¿cómo ve esta nueva situación a la casa de 5 votos en la misma práctica como se ha acostumbrado el correísmo y ahora sumado su ex partido, el Partido Social Cristiano? Buen día. Gracias, Miguel. Buenos días. Un saludo a la distancia a Ricardo y un abrazo a todos los ecuatorianos que nos escuchan el día de hoy. Realmente la asamblea va de tumbo en tumbo. La asamblea no se recompone. Me fui de la asamblea hace 6 meses, Miguel, y la asamblea, lejos de legislar, de fiscalizar, de sintonizarse con las necesidades del pueblo ecuatoriano, la asamblea le ha dado las espaldas al pueblo ecuatoriano. Y vemos pues en esta lucha por el poder, porque ahora quieren todos los poderes, entonces hacen todo lo que no se tiene que hacer. Sin embargo, pues sí tengo que mencionar y reflexionar sobre 2 aspectos que son fundamentales. Primero, el tema de la reconsideración. Es legal, es procedente, está dentro de la ley. Eso se puede hacer inmediatamente en la misma sesión, que es lo que generalmente ocurre. Hemos visto cómo el presidente de la Asamblea abruptamente a carreras, no sé si tenía necesidad de volar al baño, el presidente cerró abruptamente la sesión, cuando generalmente en la misma sesión se hace la reconsideración. Pero la ley es clara, permite que en la siguiente nueva sesión, tiene que haber una nueva sesión, no continuación de la sesión. Entonces, en la nueva sesión cualquier asambleísta puede pedir la reconsideración. Esto es legal, esto es constitucional, pero claro, los ecuatorianos no somos tontos. Los ecuatorianos todos, y especialmente el periodismo, ya Ricardo Vanegas de manera muy clara olfatea pues cuáles son las intenciones. Las intenciones es entrar al muñequeo para ver si se consiguen esos 5 votos, que según le escucho a Ricardo Vanegas de esta mañana, parecería que ya no van a ser 5, sino que le van a faltar como 10. Entonces, en esas condiciones, sigue, Miguel, y esta es la reflexión profunda que tenemos que hacernos los ecuatorianos, sigue el juego en la asamblea, sigue el juego político de espaldas al pueblo ecuatoriano, cuando el país necesita que la Asamblea Nacional impulse leyes para generar seguridad, para generar trabajo, para generar inversión, para generar confianza en el país, para generar desarrollo y oportunidades. Así es que están enfrascados en esa lucha por el poder, que hasta ahora no le sale ninguno. Ingeniero César Ron, consecuentemente usted no ve esa posibilidad por el escenario que hay, y si es que en el supuesto consentido no se logran los 5 votos, esos asambleístas que se cambian quedarán marcados para la historia del país, que al menos se puede presumir que fueron comprados porque está a la casa, lo ha dicho el correísmo, a la casa de los votos. No veo, Miguel, que se cambien. No veo. Yo creo que las posiciones están definidas. Lo que también tenemos que estar claros es que lamentablemente el Consejo de la Judicatura no ha cumplido con sus funciones. Porque voy a nombrar una de ellas, muy sencilla. El Consejo de la Judicatura desde el año 2019 no evalúa a los jueces. Y entonces aquí hay problemas serios con la justicia, con el cumplimiento de funciones que tiene este alto Consejo Administrativo de la Justicia Ecuatoriana. Y luego lo que tiene que quedar perfectamente claro también es que no es que la Asamblea va a nombrar a los reemplazos de los jueces del Consejo de la Judicatura, no. Los reemplazos del Consejo de la Judicatura están ya predeterminados por el propio Consejo de Participación Ciudadana. Tiene sus suplentes que tendrían que asumir las funciones. Pero esto para que sepamos todos en qué marco nos estamos moviendo. El otro tema es simplemente político, ¿no es cierto? Hay que bajarse al Consejo, hay que conseguir los votos,
tenemos que ir al muñequeo y como sea tenemos que lograr nuestros objetivos. Y siguen de espaldas al pueblo ecuatoriano porque los objetivos del pueblo ecuatoriano, insisto, oportunidades. ¿Qué leyes hace la Asamblea para generar trabajo? Ninguna. ¿Qué leyes hace la Asamblea para generar seguridad? Ninguna. Entonces, una Asamblea que está de espaldas al pueblo ecuatoriano, insisto, mejor es que se cierre. Quiero dar la bienvenida al doctor Ramiro García Falconi, jurista, penalista, subdecano en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central. ¿Cómo ve este panorama que se pretende resolver con la reconsideración de este juicio político a los 3 vocales del Consejo de la Judicatura? Doctor García, muy buen día. Buen día, Miguel. Buenos días, César, Ricardo. Un saludo para todos los oyentes. Mire, yo creo que esto es un poco la demostración de en lo que se ha constituido nuestra clase política ecuatoriana, ¿no? La jugarreta, la trampa, veamos si podemos comprar unos 5 votitos que nos falta, hagamos la trampa de última hora, no permitamos que se pida la reconsideración en la misma sesión y convoquemos luego a ver si es que podemos comprar 5 conciencias. Es decir, esto simplemente abona en ese descrédito en el que nuestro legislativo pues va desde hace mucho tiempo. Si nos ponemos a pensar en el legislativo que teníamos hace 25 años y el legislativo que tenemos ahora, pues con honrosas excepciones, que por supuesto las hay, pero es como para llorar de la tristeza, ¿no? Más allá de las jugadas de última hora, está claro que la administración de justicia siempre ha sido un plato apetecido, políticamente, porque por el otro lado, como la justicia no da votos, generalmente nadie le para bola, y eso se expresa sobre todo en lo presupuestario. Hoy por hoy, los colegas abogados tienen que llevar resmas de papel bond. Hoy por hoy, usted va a los baños y no hay ni papel higiénico en las unidades judiciales, y los propios empleados tienen que subvencionar ciertas necesidades básicas. Y claro, uno dice, bueno, a ver, ¿qué es lo que pasó? Y lo que pasa es que no hay inversión en la administración de justicia, mientras en otros países se está debatiendo cuáles son las nuevas tecnologías que habría que incorporar a la justicia, como blockchain, Big Data, inteligencia artificial, etcétera. Pues acá todavía seguimos foliando con piola los expedientes y seguimos haciendo sorteos a mano. Que ojo, a mucha gente no le interesa que esto cambie, porque obviamente la implementación de estas nuevas tecnologías reducen totalmente el margen de trampa, ¿no? Y ya hemos visto cómo se ha acudido a ciertos mecanismos, a ciertos subterfugios para poder favorecerse, especialmente cuando se trata de garantías jurisdiccionales de derechos constitucionales, es decir, de acciones constitucionales. Así que, dígame. Sí, por favor, continúe, doctor García. Sí, que yo creo que esto va enmarcado un poco en esa onda, ¿no? Cada movimiento, cada partido tiene una agenda específica respecto de la justicia, pero todos coinciden en que es necesario cooptarla. El correísmo tiene evidentemente un interés muy claro en el tema justicia, que va más allá del control. En el caso específico del juicio político, les interesa mucho desarrollar un relato, una narrativa. Les interesa, y es por eso que plantearon el juicio político en base de una sola causal, la evaluación a los jueces. ¿Por qué les interesa tanto esto? Porque a través de un juicio político y de la destitución de los vocales, abonarían en la narrativa de la evaluación inadecuada de los jueces y en que esa evaluación inadecuada de los jueces habría generado una, digamos, falta de imparcialidad en los jueces que conocieron los casos del correísmo. Pese a que todos los jueces
que resolvieron los casos específicamente Arroz Verde, los casos contra Glass, fueron jueces que venían actuando desde mucho antes y que fueron nombrados en el correísmo en el Consejo de la Judicatura presidido por el doctor Gustavo Yarca. Así que, pero bueno, un poco se quiere ahondar en esta posverdad, ¿no? En esta narrativa de que no hubo imparcialidad en los jueces, de que se los puso jueces prácticamente escogidos para que los condenen. Y es en esa onda que se plantea el juicio político, y por eso es que, habiendo un montón de causales de cosas que se puede criticar a la actual administración de justicia, fueron solamente por la evaluación. Es decir, doctor García, ellos apuntan desde el comienzo, cuando se instalaron en mayo del 2021, a la Comisión de la Verdad primero, que era la Comisión de la Impunidad, de la Mentira. Ahora buscan mecanismos para llegar al mismo objetivo, la impunidad y la revisión de las sentencias. Claro, ellos saben, ellos tienen ellos saben que tienen una sola oportunidad más. En el caso, específicamente el caso Arroz Verde, que es el que más les interesa, porque es en el que Correa tiene sentencia condenatoria ejecutoriada. Y es el recurso a revisión. Entonces tienen que generar una prueba nueva. Y claro, van tratando de poner ladrillitos en esa estructura de prueba nueva con el tema del juicio político, y para señalar que el propio legislativo, con una mayoría de más de 92 legisladores, ha señalado que los vocales del Consejo de la Judicatura actuaron inadecuadamente en la evaluación realizada en 2019. Vale decir que la Corte Constitucional, cuando declara inconstitucional la evaluación, lo hace única y exclusivamente por la temporalidad. Es decir, lo que dijo la Corte Constitucional no debió haberse hecho en 2019, sino en 2021. No plantea una sola objeción respecto de la forma, el mecanismo y el contenido de las evaluaciones. Evaluaciones que, por cierto, y eso lo digo como parte, yo fui parte del comité académico de soporte de la evaluación, evaluaciones que nos mostraron jueces con una precariedad brutal, a jueces que no podían hacer decisiones mínimas y que estaban administrando justicia al más alto nivel, ¿no? Me refiero a Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia. Bien, vuelvo con el señor asambleísta Ricardo Vanegas Pachacuti. Usted ha dicho que Pachacuti, al menos los 19, están firmes, están fijos. No hay posibilidad de que se quiebre esa intención evidente, pública, notoria del correísmo de buscar conseguir nuevos votos. Al menos con el bloque formal de Pachacuti, ¿no lo van a lograr? Saludos, Ramiro, gusto de verlo. Mire, lo que está explicando el doctor García es ciertamente lo que nosotros hacia el interior de la Asamblea hemos venido señalando. Están pretendiendo que el Pleno de la Asamblea se convierta en una nueva instancia judicial y darles a ellos la posibilidad de que se sostenga lo que no pudo hacer el abogado Fausto Arrin en el recurso de casación, en la acción extraordinaria de protección y en la demanda presentada ante la Corte Interamericana. Es decir, lo mismo planteó ahora en el juicio político. Tratar de legitimar a los jueces nacionales temporales que sentenciaron a Correa y a sus amigos, con la finalidad de buscar una salida para traerlo de regreso. En buen romance, los abogados mayores decimos que aquí hay la carne con el hueso. El juicio político nació realmente con graves falencias y tuvo muy malos interpelantes que no supieron actuar las pruebas y fueron descubiertos en el momento en que nosotros comenzamos los interrogatorios a los testigos y sobre todo cuando el presidente de la Corte Nacional salió corriendo ante un interrogatorio que yo realizaba sobre el contenido de la sentencia constitucional y sobre el contenido de la sentencia de la Corte Provincial, que justamente analiza, en mis preguntas se analizaba la temporalidad a la que se refiere el doctor García. Eso es evidente. Ahí ha habido una componenda entre los dos Aquiselas, los de UNES y los socialcristianos para tomarse el Poder Judicial,
y para traer de regreso a Correa. Pachacuti como movimiento toma decisiones colectivas y en nuestro análisis, luego de las conversaciones y discusiones que hemos tenido, hemos resuelto votar por la abstención y eso no va a cambiar. Puede ser que recibamos visitas de otros dirigentes políticos, pero eso no va a cambiar. Nosotros tenemos una posición muy firme en nuestras actitudes. Y luego hemos escuchado tonterías, porque esas sí son tonterías, de la asambleísta Almeida, diciendo que de los gastos reservados han sacado un montón de dinero con la finalidad de arreglar este juicio político. Solamente en una mente perversa como la de él se puede llegar a establecer tremenda bobera. Aquí no ha habido sino una decisión de movimiento, y no, así como nosotros respetamos los objetivos políticos que pueden tener UNES y los socialcristianos que están pegaditos, ellos deben respetar nuestras posiciones. Nosotros no vamos a cambiar, esto es una decisión que hemos tomado y aspiramos que para el día jueves o el domingo, o a lo mejor después de la vacancia, cuando el presidente Saquicela convoque, el número de asambleístas de Pachacuti que se sumen sean más, no menos. Alguien, leí ayer en un Twitter a Carlos Vera que decía que ya no son 87, sino 83. Debe estar más informado que nosotros en cuanto a que el número de asambleístas está disminuyendo. Pero nosotros no vamos a permitir que la justicia ecuatoriana nuevamente caiga en manos del correísmo y de los socialcristianos. Al no lograr los 92 votos, asambleísta Ricardo Vanegas, ¿explicaría por qué Virgilio Saquicela dilata la convocatoria a la próxima sesión? No solamente eso, si usted se pone a analizar, yo ya he pedido a la Contraloría un examen especial de cuántos funcionarios legislativos ingresaron a trabajar durante el mes de agosto, que suman algo más de 70 funcionarios y que fueron hechos a pedidos de algunos asambleístas que votaron justamente por la censura. Y además de eso, también valdría la pena que el asambleísta Saquicela le explique al país por qué a los asambleístas que no votaron les han quitado oficinas y les han quitado funcionarios que estaban trabajando con ellos. Si, nada, mire, esto de aquí es público, nada se esconde. A base de el chantaje, a base del sometimiento, no van a conseguir cambiar la votación y las decisiones que nosotros tomamos. Yo coincido con el doctor García, y porque así lo dije siempre, debería hacerse un juicio político contra los 5 vocales del Consejo de Captura, pero por las causas que realmente proceden, por la falta de atención a la ciudadanía, a los abogados que van a las unidades judiciales, la falta de tóner, las resoluciones en las acciones constitucionales, medidas cautelares, acciones de protección, los audios, cosas que realmente escandalizan y que no son del año 2019, sino del año 2021-2022. Y siempre he sostenido al interior de la Asamblea que hay que respetar la Constitución. Y entonces, si hay un debido proceso y a usted lo encausan por una cosa que sucedió el año 2019 en la cuestión de la designación de los jueces de la Corte Nacional, ¿cómo es que, sin anunciar prueba, ahora quieren que votemos por cosas que han sucedido el 2022? Si la Corte Constitucional resolvió claramente que cuando se tratan de los juicios políticos, por muy políticos que sean, tienen que respetar la Constitución y el debido procedimiento. Doctor Vanegas, cuando usted decía componendo entre los dos Saquicela, ¿cómo explicar? El señor Virgilio Saquicela, evidentemente sabemos cómo llegó a esa presidencia, pero el doctor Iván Saquicela Rodas, presidente de la Corte Nacional de Justicia, ¿acaso en una de las instancias no sentenció a Correa? Y resulta que ahora en la terna para el Consejo de la Judicatura, terna que legalmente debe ser escogida, resuelta en el Consejo de Participación Ciudadana, él envía una terna en donde hay al menos quien encabeza que se ha identificado, así se ha identificado como correísta. ¿Cómo entender ese doble rasero, doble discurso, doble moral, lo que usted dice, componendo entre los dos Saquicelas? Pero es que mire, hay un vocal alterno de la doctora Maldonado que
se principaliza ante la ausencia de la doctora Maldonado que renunció. Entonces, casualmente, él tiene una acción extraordinaria de protección que conoce la Corte Constitucional, que sostiene que por segunda ocasión por parte del doctor Saquicela, reemplazar a quien le corresponde ser ya el principal. No pueden haber dos principales de la fuente del Consejo de la Judicatura. Y aquí, en cualquier parte del mundo, cuando se va el principal, quien le toca asumir es al suplente. Y el suplente ya se principalizó. Lo que no le han permitido la mayoría del Consejo de la Judicatura es asumir la presidencia del Consejo. Y el doctor Saquicela, me refiero al presidente de la Corte, ha enviado una terna casualmente para que el que él ponga sea el que presida el Consejo de la Judicatura y no a quien le tocó asumir por la principalización ante la ausencia de la doctora Maldonado, lo cual es un absurdo jurídico y demuestra claras intenciones de querer tener el control de la función judicial. Bueno, ¿por qué cree que no se enjuició entonces a todos los vocales? ¿Acaso no hay responsabilidad compartida en el Consejo de la Judicatura y solo se escoge a los 3 y no a los 5 vocales, doctor Vanegas? Porque están protegiendo al doctor Muñoz, que seguramente tiene vínculos con esta mayoría que se ha formado. Y esto es una suma de votos, porque cuando se principalizan los 3 suplentes que van a venir, si son destituidos del Consejo, ahí van a llegar personas que están vinculadas al correísmo y a los socialcristianos. Aquí en el Ecuador todos nos conocemos, no es cuestión de venir a decir que ellos no tienen nada que ver. Todos sabemos quiénes son los que van a venir y a qué partido pertenecen. Ingeniero César Ron, con este panorama, quien pierde es el país. Y si la intención de este sector político liderado por el correísmo y el Partido Social Cristiano es bajarse al Consejo de la Judicatura, ¿está en la línea política de volver a la toma de la justicia? Primero quiero saludar a Ramiro, que ha hecho un análisis jurídico-técnico de las razones, jurídicamente, potencialmente, a dónde se quiere llegar, ¿no es cierto? Y claro, se quiere llegar a la revisión de los fallos judiciales, que no le corresponde de ninguna manera, ni a la clase política y peor a la Asamblea. Y entonces en este juego no podemos caer los ecuatorianos, de ninguna manera. Los 2 juristas, porque Ricardo también es abogado, claramente hacen su exposición de razones técnicas jurídicas. Y ahí viene el acomodo, pues, Miguel. El acomodo que es el que tiene que terminarse en el Ecuador. Si se va a evaluar a un consejo, en este caso al Consejo de la Judicatura, se tiene que evaluar a todos. Y se van a ir, se van todos. Esa es la manera. Es lo mismo que pasa con el famoso juicio político al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ah, no. A estos nomás. A estos 4 los vamos a enjuiciar y a los otros 3, porque ahí tengo algunos intereses, a esos los dejamos. O todos o ninguno. Entonces en el Ecuador tiene que terminarse el acomodo. Y quiero hacer reflexión a algo que quede en el aire, porque Ricardo Vanegas lo menciona. No sabemos, dice, tal vez este jueves, o quizás después de la vacancia judicial, vacancia legislativa. Bueno, déjeme decirle que podría ser que, y cuidado en esa nueva sesión, cuando todos los asambleístas están pensando en otro tema y les cogen dormidos, no, ¡tac!, les meten un gol por la galleta. Así que aquí hay que estar muy pendientes de las argucias, de los movimientos, de las habilidades políticas, porque en todo esto van a jugar, en todo esto van a jugar. De pronto no hay convocatoria el jueves, queda pendiente, ¿no? Queda pendiente la reconsideración hasta que se convoque a nueva sesión que puede ser después de 3 meses o también puede ser después de 1 año, porque la ley no dice, sino nueva sesión. Así es que seguramente te van a tener entretenida la asamblea con continuación de sesiones, que hay muchísimas que están pendientes, muchísimas, ¿no? Le van a tener con continuidad de sesiones y entonces no se va a tratar el tema de la sesión nueva,
y por lo tanto no habría paso a esta reconsideración. Y cuidado, ojo ecuatoriano, reitero lo que dije hace un momento, cuidado, les cogen dormidos y después de 3 meses, cuando estamos hablando de la ley de inversiones, les meten ese día y les meten un gol de media cancha. Es decir, esto puede quedarse de largo hasta conseguir los votos de esta jugada del señor Saquicela, dar tiempo, una semana o meses, o como bien ha dicho ingeniero César Ron, esta es una jugada, pero de alguna manera perversa, hasta lograr los votos, hasta que cambie el ambiente, se busque el cambio de actitudes de los bloques y ahí lograr los 92 votos. Ingeniero Ron. Está dentro de las posibilidades, Miguel, está dentro de las posibilidades, está dentro de la ley. Ha habido casos ya en la Asamblea que lo hemos vivido, que durante 3 o 4 meses no se ha convocado a sesiones nuevas, sino que simplemente se ha tenido plenos de continuación de sesiones suspendidas. Sí, pero, ingeniero Ron, pero eso no sería, más allá de lo legal, que puede convocar en otra ocasión, no se convoca una nueva sesión y entonces, cuidado, están todos descuidados y ese día les mete gol por media cancha, no solo a la Asamblea, sino también a los ecuatorianos. Hay que estar muy atentos, Miguel, porque esto sí puede ocurrir, ya ha ocurrido en el pasado. Siendo la posición de respeto irrestricto al ordenamiento jurídico, a la parte legal, a la parte constitucional, ¿eso no genera más inseguridad jurídica el que de manera irresponsable el presidente de la Asamblea mantenga en vilo la estabilidad de un Consejo de la Judicatura, que por cierto ha merecido cuestionamientos, pero ese es un capítulo? A otro, el vaivén político de mantener en estas condiciones. ¿No sería más irresponsable, ingeniero Ron, que el señor Saquicela mantenga en vilo al país hasta cuando le dé la gana convocar a meter este tema? Sería terrible, Miguel, sería terrible para el país, porque quedaría a la luz de todos los ecuatorianos que siguen en la jugarreta política para comprar conciencias o para ganar los votos. Lo correcto hubiera sido, y lo que generalmente se estila, por eso vuelvo a tocar este tema, lo que generalmente se estila, en buena ley se gana o se pierde. Hablando hoy de buena ley política, estamos hablando de todas estas cortapisas, de todas estas argucias, de todas estas habilidades que lamentablemente tienen en vilo al país entero. Doctor Ramiro García, ¿se va imponiendo la parte política, politiquera al ordenamiento jurídico? El mantener, el dilatar esto no puede afectar a la imagen institucional ya deteriorada, al respeto a la seguridad jurídica. Bueno, cuando se trata de honor y buen nombre, el legislativo no tiene mucho que perder ahí, porque peor no puede estar. Pero esto no lo pueden dilatar ad infinitum, porque la norma establece que en la misma sesión o en la siguiente se podrá solicitar la reconsideración de una votación. Lo que quiere decir que la próxima sesión, la que sea, convocada con el orden del día que sea, se tendrá que solicitar la reconsideración. Claro, ahí veremos quién solicita la reconsideración, porque si el correísmo solicitará la reconsideración, si es que si logró virar los 5 votos, y el bloque de gobierno solicitará la reconsideración si es que considera que se mantiene la votación del día jueves anterior. Así que esto lo sabremos en la próxima sesión, sí o sí. Pero más allá de eso, resulta totalmente cutre que un legislativo, que un presidente de una asamblea acuda a semejante juego, ¿no? Porque a la final el mensaje de fondo es: necesitamos unos cuantos días para comprar unos cuantos votos. Y eso es lo que le queda al país. Y yo creo que resulta totalmente triste que tengamos que asistir a ser testigos de semejante nivel de gestión del legislativo.
Consecuentemente, doctor García, ¿usted no ve la posibilidad de que esto se dilate? Porque a lo mejor no convoca esta semana, no se sabe los tiempos del señor Saquicela dirigido por el correísmo, que no convoque, supongamos que no convoca ni este jueves ni este domingo, viene la vacancia y pudiera hacerlo en la siguiente sesión. No hay una norma que le obligue a él a convocar en un plazo determinado. Si es que no convoca en esta semana y luego se establece un receso legislativo, pues podrá convocar luego del receso. Quiero plantear el otro tema. El juicio político, con esto concluiría a los 3 vocales del Consejo de la Judicatura, asambleísta Ricardo Vanegas. Pero está el otro juicio, el más gordo, el más grande, a 4 de los 7 miembros. Primero, ¿por qué no se enjuicia a todos? Segundo, usted en eso ha sido claro, asambleísta Vanegas, se enjuicia solo a 4 para tomarse la mayoría del Consejo de Participación Ciudadana, que a su vez, por mandato constitucional, es el que controla, el que designa a todos los organismos de control. Por favor, el audio. Yo digo que en la Asamblea Nacional los asambleístas socialcristianos y de UNES tienen una constitución que cuando les conviene la aplican y cuando no les conviene se olvida. Miren, hay 2 juicios políticos planteados para el Consejo de Participación Ciudadana. El uno planteado solamente para 4 que no les resultan convenientes a esta mayoría, y el otro planteado por nosotros contra 7, es decir, contra todos. En eso coincido plenamente con César. Si alguien comete una falta, la cometieron todos. No puede ser que solamente un grupito de los 7 no lo hayan hecho. Y cuando fuimos a la sesión de la Comisión de Fiscalización, en un absurdo jurídico y violando la Constitución, no se permitió lo que corresponde por las reglas de la conexidad, porque se tratan de los mismos sujetos y de las mismas cosas. Es decir, hay entidad objetiva y subjetiva en los temas a tratar. Y están involucrados los 7, no los 4 que han sido encausados por el juicio planteado por la asambleísta Mireya Pazmiño, que se debe a esa mayoría correísta socialcristiana. Les advertí que si nosotros tenemos una ley orgánica de la función legislativa y claramente en el artículo 80, numeral 1, se establece que cuando hay juicios que son iguales en cuanto a su contenido y está demostrado que son iguales porque tratan de las mismas cosas y además se refieren contra las mismas personas, tiene que darse la acumulación. Esto no se hizo porque funcionó al interior de la Comisión de Fiscalización la mayoría UNES socialcristiana. Obviamente eso está mal y no hace sino otra cosa que demostrar que lo que en su momento denunció la asambleísta Yori es cierto. Ellos fueron a querer tumbar al contralor, que no pudieron, al procurador general, que no pudieron, al presidente de la República, que no pudieron, tumbaron a Guadalupe, tumbaron a Guamaní por una tontería, ahora están tratando de tumbar al Consejo de la Judicatura y van por el Consejo de Participación Ciudadana. Frente a esas cosas, obviamente, nosotros tenemos que rebelarnos. Nosotros no podemos estar de acuerdo con eso. Y la agenda del correísmo es la misma, impunidad, asambleísta Vanegas. Ellos quieren la impunidad para poder traer al señor Correa y para sacar de la cárcel al señor Glass y a sus amigos. Pero además de eso, lo que están buscando es desestabilizar todas las entidades públicas, el crear el descontrol. Y yo coincido plenamente con César también. Nosotros al interior de la Asamblea hemos exigido que se traten leyes que tengan que ver con el trabajo, con la seguridad, con la inversión. Pero aquí hemos encontrado una mayoría que terminó siendo peor el remedio que la enfermedad. Y nos desgastamos en este tipo de acciones políticas que no conducen a nada para el Ecuador. Esto, a mi manera de ver,
es una demostración que lo que se hizo por parte de esta mayoría de tumbar a la señora Guadalupe Llori fue un error y que ellos definitivamente han desprestigiado mucho más a esta Asamblea Nacional. Coincido también con esa actuación, porque sí hay asambleístas que actuamos con seriedad y que nos dedicamos a hacer nuestro trabajo con bastante responsabilidad. Pero claro, como usted dice, asambleísta Vanegas, un error sacar a Guadalupe Llori, pero ahí se nota claramente lo que quería el correísmo, poner al señor Saquicela, y ahora detrás de Saquicela, por eso le sacaron a Yesenia Guamaní también, está Marcelo Holguín de UNES, es decir, tomarse la dirección de la Asamblea Nacional, asambleísta Vanegas. Pero es que, mire, son cosas tan evidentes que aunque ellos digan que no es así, nadie les cree. Ahora que si la justicia existiera en el Ecuador y se destituyó a Yesenia Guamaní por solo elevar una moción, imagínense la gravedad, por solo elevar una moción que finalmente fue tomada en votación por 4 asambleístas, incluido el señor Saquicela, el siguiente paso debería ser destituir a Saquicela. Porque si la Guamaní fue culpable por elevar la moción, él es culpable por haber votado. Hay que ser lógicos en el derecho. Y por eso yo se lo dije el día que estaban destituyendo a Guamaní, para mí inconstitucionalmente, cuando le toca a Saquicela. Aquí debemos nosotros ser más justos en las cosas. Y yo pienso que si no logran comerse al Consejo de la Judicatura, van a ir por Saquicela. No es que todo se paga aquí, todo. Porque falló Saquicela en la estrategia de tomarse el Consejo de la Judicatura. Así sería, asambleísta. Porque le falló a su mayoría, porque le dijo que tenía el control de los Pachacuti y los independientes. Y él no tiene el control de nuestro movimiento y tampoco de los independientes. Ya es innecesario, ya el objetivo para que él estuvo ahí no resultó. Entonces, al ser innecesario, seguramente ahora le toca a la señora Holguín asumir la presidencia de la Asamblea, pero claro, hay que presentar la denuncia para descalificar a Saquicela. Y seguramente eso va a pasar, porque todo se paga. Claro. Pero antes, asambleísta Vanegas, les interesa tomarse el Consejo de Participación Ciudadana y para ello solo necesitan 70 votos y lo tienen, asambleísta Vanegas. Sí, pero también en la Comisión de Fiscalización hay la posibilidad de que se presente una reconsideración, porque el presidente Vicencio no ha convocado todavía una siguiente sesión y es posible que se presente la reconsideración y se produzca la acumulación. Todo esto se va a dar una vez de que aborte la censura del Consejo de la Judicatura. Y seguramente las fichas van a cambiar. Tengan la seguridad que todo va a cambiar. Bueno, habrá que esperar y ver qué sucede. Ingeniero César Ron, con este panorama, primero el Consejo de la Judicatura, ahora viene el Consejo de Participación, se evidencia la desesperación por lograr el objetivo final, la impunidad, la toma de las instituciones en el país por el correísmo. Es una vergüenza, Miguel, lo que está pasando. Hemos perdido el norte en el país. Porque en política también existen códigos que lamentablemente no se están cumpliendo en el Ecuador. Yo fui, antes de irme, uno de los que firmó el juicio político al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, a los 7 miembros, a todos, porque no puede haber un juicio político parcial, dirigido, interesado, acomodado, como lo dije hace un momento, Miguel, de ninguna manera. Yo firmé al juicio político que presentó Ricardo Vanegas a todos los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Cómo tiene que ser? Como tiene que ser. Lo que debió haber ocurrido en la Comisión de Fiscalización es que se debió haber acumulado, como dice Ricardo, y se debió haber unificado el juicio político a todos los miembros, para que sea transparente, para que sea claro, para que sea sin acomodos, para que sea sin direccionamiento. No, a estos que no están conmigo, a estos les voy a llevar a juicio político. Y a estos que yo los controlo, a estos no los toco. Así no se construye país, así no se construye democracia, así no se construye institucionalidad. Entonces, todo esto
en lo que ha caído. De vergüenza para el Ecuador, porque todas estas jugarretas políticas en nada contribuyen a las necesidades que tiene el pueblo ecuatoriano el día de hoy. Necesidades de trabajo, necesidades de salud, necesidades de ecuatorianos, que el país se reacomode, que el país salga adelante, que el país se dedique a producir, a trabajar, a exportar, a generar mejores condiciones de vida para todos los ecuatorianos. Miguel, hoy es triste, no hay cómo salir a la calle, hay temor, hay miedo. Ya de noche nadie sale porque tiene miedo que lo maten, pero si en el día lo matan, peor en la noche. Entonces, estas condiciones, esta situación, parece que la Asamblea vive en otro mundo, y de hecho viven en otro mundo, porque ahí adentro pues no pasa nada de esto que sucede en la calle y nos sucede a todos los ecuatorianos. Y esto es vergonzoso lo que está ocurriendo en el Ecuador. Por eso es que los niveles de aceptación de la Asamblea Nacional hoy están en apenas en el 4 o 5%. Y créanlo, ojalá pregunten, pues si quiere el pueblo ecuatoriano, que la Asamblea se cierre y se vayan a la casa a ver la respuesta que tiene en una consulta popular, una consulta de esta naturaleza directa al pueblo ecuatoriano. Claro, el juego de intereses les importa un comino a esta mayoría legislativa, ingeniero César Ron, les importa un comino el país, la legislación, la verdadera fiscalización completa, sino juego de intereses, ambiciones propias. Quiero ilustrar, ingeniero Ron, para que lo comente, el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, hace pocos minutos en Teleamazonas hizo la siguiente declaración precisamente sobre el juicio político. Y nosotros tenemos la plena confianza de que esa reconsideración no va a prosperar y que se va a favorecer la institucionalidad de quienes actualmente están laborando en el Consejo de la Judicatura. ¿Y ustedes están haciendo, ministro, algo para que esos 5 votos no se encuentren? No, nosotros les hemos explicado nuestras razones, nuestros criterios y nuestros conceptos de cómo se debe más bien fortalecer la institucionalidad de un país y que no es bueno tener cambios ahorita. No es un discurso nuevo, siempre lo hemos sostenido, lo sostuvimos respecto de la expresidenta Guadalupe Llori, lo hemos sostenido respecto de las distintas instituciones y ahora no es un caso distinto. Lo que apelamos es a la sensatez y a la racionalidad de la Asamblea para que las cosas se mantengan como están. La justicia debe reformarse desde la justicia. Eso es lo que manda la independencia de poderes. ¿Por qué el gobierno se mete a buscar que se queden los actuales vocales? Porque la coyuntura dentro de lo que ha sido este juicio político no ha demostrado que existan razones contundentes para que se los cambien y porque todo parece pensar que se trata de una movida política dirigida a mantener intereses sectoriales. Y en todo caso, lo que está claro es que el Consejo de la Judicatura debe poder tener en sus manos las herramientas para reformar en su conjunto la administración de justicia. Y en este momento no es la circunstancia adecuada para que las cabezas cambien y luego se pueda retroceder en todas las reformas que ya se venían ampliando por parte de ese Consejo. Ingeniero César Ron, consecuentemente, por la posición también fijada por el ministro de Gobierno, sería complejo, difícil en este episodio, en este escenario, lograr los 92 votos. Creo que no los hay. Ha sido reiterativo el doctor Vanegas, por eso es que tampoco se convoca la sesión. Y creo que no se va a convocar. Pienso que quizás la convoquen después de la vacancia legislativa. Van a continuar en este muñequeo, en este jueguito. Pero todo esto nos lleva a una reflexión más profunda. La Constitución del Ecuador necesita una reforma profunda, una reforma al control de la justicia que tiene que ser interno, casa adentro, desde la judicatura, ¿no? Regresar a la cooptación, hay que hacer reformas importantes. Hay que hacer reformas para la gobernabilidad, para la bicameralidad, para reducir el tamaño de la Asamblea, para eliminar este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, para tener elecciones en segunda vuelta. Entonces, el Ecuador necesita reformas profundas, profundas. Estoy muy pendiente de cuáles van a ser las preguntas que plantea el gobierno nacional al pueblo ecuatoriano para hacer al menos una reforma parcial, profunda, importante a esa Constitución, que nos permita tener días mejores a todos los ecuatorianos, que nos permita tener gobernabilidad, que nos permita tener independencia de poderes y justicia. Mire, Miguel, problemas en el Ejecutivo, problemas en el Judicial, problemas en el Legislativo, problemas
en participación ciudadana. Todos los poderes del Estado tienen problemas, graves problemas el día de hoy. Por lo tanto, pues estamos en una situación de país muy complicada, muy difícil. Se nos acaba el país, se nos caen pedazos del país. Necesitamos apuntalar el Ecuador todos. Y la Asamblea, que es uno de los llamados a hacer las reformas, porque las reformas deberían venir de la Asamblea, pues ya ahí se hacen las reformas parciales a la Constitución. Resulta pues que la Asamblea Nacional lo único que busca es su acomodo, sus intereses para seguir mangoneando, pero no le interesa finalmente lo que pasa en el Ecuador. Así es que esto que nos ocurre es vergonzoso y por eso el pueblo ecuatoriano está hastiado de toda esta situación y estamos muy pendientes de que la consulta popular permita al menos hacer algunas reformas importantes que le den al Ecuador una esperanza de vida mejor. Doctor Ramiro García, ¿cómo recuperar la institucionalidad? ¿Cómo recuperar una plena justicia en el país, sino la que vivimos cuando hay estas amenazas, estos fantasmas de volverle a meter mano a la justicia? Bueno, básicamente respetando la independencia de las funciones del Estado. Es que es una condición estructural para que subsiste el Estado social y democrático de derecho. No existe democracia, porque la democracia no es simplemente consignar un voto cada 2 años o cada 4. No, la democracia en su fase sustancial requiere independencia de poderes, requiere de una justicia adecuada, de una justicia independiente, y vemos que en la agenda de los partidos y movimientos políticos siempre está presente la idea de meterle la mano. Y porque esto no es de hoy, vamos décadas asistiendo a este triste espectáculo de cómo los partidos y movimientos políticos meten la mano a la justicia. Esperamos pues que reinauguremos un capítulo en el que además ahora sí podamos exigir al Consejo de la Judicatura las rectificaciones necesarias que se las debe hacer sin lugar a dudas y que son imprescindibles para una mejor administración de justicia. La justicia, como decía hace un momento, no da votos, porque la gente no la percibe como cercana. Mucha gente que yo conozco, cuando hemos hablado sobre el juicio político al Consejo de la Judicatura, me ha dicho que pase lo que pase y yo no como de ellos. Graso error. Sí comemos de ellos, porque si no existe justicia, los niveles de inseguridad se disparan. Si los niveles de inseguridad se disparan, aparte del riesgo personal al que todos nos vemos expuestos, esto tiene una incidencia en la economía brutal. Tenemos menos... Imagínense, un sitio tan hermoso como Esmeraldas, una provincia preciosa, con playas hermosas, con una gastronomía increíble, con gente muy buena, con todo para ofrecer turísticamente. ¿Quién va a invertir en Esmeraldas hoy por hoy? Después de esos videos en Casablanca donde un grupo de delincuentes se metieron a asaltarles dentro de las casas, ¿sabe cuánta gente va a comprar apartamentos en los proyectos inmobiliarios de Casablanca? Nadie. Todo lo contrario. Están vendiendo. Y están vendiendo a precio de nada. Entonces, el pensar que la administración de justicia es un tema ajeno, que es un tema externo, que es un tema extraño a la ciudadanía, es un craso error. Lo primero que tenemos que hacer es lograr que la ciudadanía introyecte la idea de una administración de justicia como algo propio, como algo cercano y sobre todo como algo necesario. Porque solamente de esa manera se va a lograr que la ciudadanía asuma una posición de defensa de la justicia en el país. Siempre vemos a la justicia como un tema de abogados, es un tema de élites, es un tema de políticos. No, es un tema de ciudadanos. Y es por ahí por donde tenemos que empezar y me parece súper importante que se pueda hacer este ejercicio de reflexión y gracias, Miguel, por habernos invitado, porque es justamente esto lo que tenemos que dejar en claro, ¿no? Que la administración de justicia es la garantía que todos tenemos de vivir en una sociedad civilizada. Y en el ámbito de su competencia, la Asamblea Nacional, emitir leyes, hacer los juicios políticos, por cierto, dar plenas garantías para que se genere seguridad jurídica. Y lo que estamos viviendo en este momento es inseguridad jurídica, doctor García. Totalmente. Mire, Miguel, aquí en el país tenemos un problema
de concepción. Pensamos que todos nuestros problemas son normativos y que cambiando las leyes o cambiando la Constitución vamos a cambiar la sociedad. Y no pasa eso. No es así. Tenemos un problema de institucionalidad, que eso no lo mejoramos con leyes. ¿Que se requieren leyes buenas? Sí, por supuesto. ¿Tenemos leyes buenas? Sí. Con el marco, con el ordenamiento jurídico que tenemos, alcanza y sobra como para poder desarrollarnos como sociedad. ¿Qué es lo que nos está pasando? Que la institucionalidad es un concepto totalmente débil, totalmente frágil aquí en el Ecuador. Para nosotros nos da lo mismo si tenemos una corte u otra, si se cae una estructura u otra. Todo el tiempo estamos pensando en, además, siempre estamos pensando en una lógica, llegue quien llegue, hay una lógica golpista, ¿no? Siempre hay la idea de, bueno, gane quien gane, en un año o dos, pues podremos bajarnos al presidente y poner al que a nosotros nos parezca. Entonces, claro, con un concepto tan deleznable de democracia, evidentemente la institucionalidad, pues, no es exactamente fuerte. Y en materia de independencia, pues, mientras más podamos meter las manos de una función a otra, mucho mejor. Y ya vemos que los juicios políticos que se han priorizado han sido, por un lado, al presidente de la República con miras de destitución y por otro lado, ahora al Consejo de la Judicatura. Entonces, la agenda política de oposición está clara y evidentemente parten de una lógica que podríamos resumir en quemémoslo todo, que luego ya lo compondremos cuando volvamos al poder. Entonces, claro, con una oposición tan irracional, evidentemente es poco lo que se puede hacer. Bien, quiero agradecer realmente por ese aporte a la reflexión, al análisis, con sensatez, con responsabilidad frente a este panorama político que estamos viviendo, esta Asamblea Nacional con estos actos que son cuestionados. Este momento esperando la convocatoria a la reconsideración, del tema del juicio político. Solo una pregunta para cerrar, doctor Vanegas. ¿Y cuándo el reclamo del país, cuándo vuelven por la legislación mientras el señor Saquicela quiere que pase la reconsideración? Bueno, yo estoy en la Asamblea, desde ayer estoy trabajando. Creo que somos un poco los asambleístas que tenemos la responsabilidad de acudir a nuestros despachos todos los días y hacer lo que nos eligieron para trabajar. Y evidentemente, aquí está Ramiro García, que es un distinguido jurista. Mi visión siempre va a ser desde el punto de vista jurídico, legal. Todo aquello que vaya en contra de la Constitución o que lleve escondida una trampa, tenga la seguridad que yo me voy a dar cuenta y yo no voy a estar nunca de acuerdo con eso. Así he actuado y voy a seguir actuando. Espero, por el bien del Ecuador y de la justicia, que Saquicela pierda el miedo y convoque a la sesión este jueves, porque los votos no los va a conseguir. Y además, reitero, es una cuestión lógica, al ser ya innecesario para los planes correístas y socialcristianos, no sería nada raro que ahora vayan por él, porque así se paga todo en la vida. Bien, muchas gracias al asambleísta Ricardo Vanegas, al ingeniero César Ron y al doctor Ramiro García, el valioso aporte a estas reflexiones del momento político y legislativo. Muy buen día, les agradecemos su participación. Buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia, cerramos la jornada de entrevistas y de debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Les recomendamos, ya viene en Exa FM, el show de la papaya, y les deseamos un feliz martes a todos. Muy buen día. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Bienvenidos al microinformativo de la hora. Diario El Comercio recogió las declaraciones del presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, en las que asegura que no ha habido ninguna situación anómala en el proceso de la votación durante el juicio para destituir a los vocales del Consejo de la Judicatura. Esto se dio como reacción a las críticas por no dar tiempo para someter a reconsideración la votación. La reconsideración es una figura legal que está en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que puede ser argumentada y solicitada por cualquier legislador.
No existe ninguna situación de camisa de fuerza que tenga que darse o no. Es un derecho de los legisladores, afirmó. Oye, amor, ¿y si le regalamos esta computadora a la niña en su cumpleaños? Déjame ver. Se ve bien. Pero, ¿qué marca es esa? ¿Qué importa la marca, Luis? Parece que tiene todo lo que necesita y el precio está bueno. ¿Qué dices, mujer? La marca es muy importante. Es garantía. Pero, Luis, aquí dice que te dan